Buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo Amparo y a la puesta de largo del proyecto Abajo el Muro, Arte y Emancipación desde 1989, acá en la ciudad de Puebla. Porque, como seguramente sepan, Abajo el Muro es una iniciativa interinstitucional que hemos puesto en marcha desde acá, desde el Museo Amparo, con el inestimable apoyo del equipo de la institución y, por supuesto, de su director ejecutivo, de Ramiro Martínez, pero también con otras sedes como el ITESO en Guadalajara, donde nuestros colegas Mario Rosales, por una parte, y Ángel Urzúa también han apoyado enormemente en la organización de Abajo el Muro en esa ciudad, en Guadalajara. Al igual que el MUAC, que el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, donde tanto Mónica Amieva como Julio García Murillo, desde el campus expandido y desde específicamente la Cátedra Olivier de Broas, también han auspiciado parte de Abajo el Muro. Al igual que la Maestría en Estética y Arte de la Universidad Autónoma de Puebla. Me gustaría hacer compartirle brevemente lo que ha motivado poner en marcha un proyecto como este, un proyecto además que enfatiza ese carácter descentralizado del que les hablo. Me gustaría compartirles algunas ideas al respecto y contarles por qué tenemos al invitado que nos acompaña hoy, a Gregory Cholet, ¿verdad? ¿Por qué lo tenemos acá dentro de un proyecto como Abajo el Muro? Quizás la pregunta esté por vincular arte y emancipación a estas alturas suene un tanto fuera de lugar, descontextualizada, quizás. Parece como que no tiene mucho sentido interrogar esta suerte de poder político del arte en unos términos tan claramente modernos, ¿no? Es decir, la idea de emancipación, como sabes, cobra carta de valor o toma valor en las discusiones que empiezan a generarse en el siglo XVIII, específicamente en torno a la función que debería desempeñar el pensamiento crítico, ¿verdad?, en una lógica, digamos, de emancipación, de cobrar mayoría de edad de todo un conjunto de sujetos, de los ciudadanos en este caso, ¿verdad?, que se desvincularían de distintas formas de tutelaje, ¿no? Desde la que proveía el Estado a la familia o a la religión. Es decir, que la emancipación parece que es un término añejo, pues, ¿no? Como un término que está caducado. Y sin embargo, si miramos cronológicamente a ciertos momentos clave, como la fecha que les proponemos, 1989, pero si miramos hacia atrás, hay todo un conjunto de momentos clave en 1968, por supuesto, pero también 1848, todo el conjunto de revoluciones que se dan en Europa, y 1810 también. Es decir, hay una suerte de función social del arte vinculado a todo un conjunto de movimientos sociales en esas fechas clave que claramente se alinean con estrategias de emancipación social. Lo que cabría preguntarse es qué ocurre en 1989, es decir, eso que habitualmente en el imaginario ligamos es muy chistoso además, con la caída del muro de Berlín, como si se hubiera caído solo, ¿sí? ¿No? Más bien hay todo un conjunto de empujes que tiene un efecto dominó y muy interesante, al igual que esas otras fechas claves de las que les hablaba antes, en el que la sociedad civil juega un papel fundamental en la transformación profunda de las formas de gobierno y de las formas estatales. En 1989 ocurre una cosa muy similar. Es decir, es cierto que quizás hay toda una serie de países en Europa del Este, ¿no? Especialmente Polonia, Hungría y Checoslovaquia, que son quizás la cabeza de lanza de esa transformación, pero lo siguen todo un conjunto de países como Albania, como Rumanía, como Yugoslavia, donde se produce, a excepción de Rumanía, una caída de la infraestructura, digamos, de poder del Estado, ¿no? Vinculado a la lógica, digamos, del partido, ¿no? del Politburó comunista, sin una revolución social, es decir, sin pegar un tiro, ¿no? A excepción como les digo, de Rumanía. Entonces, eso produce una situación señalada por muchísimos historiadores ya, en la que no nos vamos a detener ahora, pero donde se vuelve a hacer imaginable una suerte de organización, lo que algunos llaman formas del comunismo desde abajo, es decir, formas de organización social que no requerían en realidad ni del partido ni de la estructura estatal para imaginar otras estrategias de convivencia, de circulación de las formas de trabajo, de producción de valor económico,
y sin embargo esa coyuntura abre un espacio, digamos que paradójico para las prácticas artísticas. Es decir, lo que acontece a partir de 1989 es paradójico en relación con cómo ciertas formas de hacerse cargo de esa suerte de responsabilidad, ¿no? Social, vamos a llamarla así, entra en una suerte de pinza que bloquea qué es lo que puede el arte en esa coyuntura. ¿A qué me refiero con eso? Y quizás esto no sea totalmente nuevo, porque en realidad a lo largo del siglo XX hay todo un conjunto de prácticas artísticas que entran no solo en conflicto con ciertas formas de gobierno autoritarias de derecha, sino directamente de izquierdas. Quiero decir, si pensamos en el constructivismo soviético, es abiertamente censurado en la década de los 20 por el estalinismo, pero el arte concreto invención en Argentina en la década de los 40 y 50 también es excomulgado por el Partido Comunista, y no hay que irse muy lejos, nos podemos ir 3 cuadras hacia Palafox y Mendoza y nos encontramos que en 1973-74 el Partido Comunista Mexicano censura y expulsa de la ciudad los experimentos artísticos que el grupo Suma, ¿no? El grupo Mira, perdón, estaba llevando a cabo en la Escuela Popular de Arte. Entonces hay un profundo conflicto entre la experimentación artística y las posiciones, digamos, totalitarias, partidistas de la izquierda, ¿no? A lo largo del siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que significó la caída, o qué podría significar esa suerte de derrumbe, ¿no? Por los movimientos sociales que se producen en Europa del Este de ese bloque comunista? ¿Significó una emancipación para esas formas de producción artística o significó, como señalan algunos autores, una suerte de nostalgia? Porque es interesante, el mismo año de 1989 en el que cae el muro, Ronald Reagan está en la puerta de Brandenburgo, en la parte occidental obviamente de Berlín, pidiendo que se demuela el muro, ¿no? Es decir, como reivindicando pues básicamente lo que desde el otro lado del muro otros sujetos estaban pidiendo, que era libertad. Y esto creo que señala esa paradoja de la que les estaba hablando, porque por una parte lo que nos vamos a encontrar en la década de los 90 es esta suerte de expansión del discurso del fin de la historia, es decir, ya no hay conflicto en la historia entre los dos grandes bloques que habían mantenido una tensión en gran parte del siglo XX, ¿no? El bloque comunista y el bloque pues, capitalista o occidental, y sin embargo lo que se articula a partir de entonces en esa década es lo que se ha dado en denominar globalización económica, básicamente, ¿no? Hay todo un conjunto de momentos clave que en realidad van a articular un mercado único global, ¿no? Digo, no me voy a detener ahora en esto, pero hay un par de acontecimientos muy importantes, tanto a nivel nacional como global, que hacen esto posible, ¿no? Que la ronda de Uruguay, que unifica todo el comercio a través de todo un conjunto de tarifas y de reducción de las tarifas aduaneras, es interesante. Entre la ronda anterior del GATT, que es de los 40 a la del 94, se reduce del 22 a un 5% las tarifas aduaneras. Es decir, básicamente se demuelen las fronteras económicas y financieras y se crea la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Y México firma un tratado de libre comercio. Es decir, parece que lo que se produce con la caída del muro es sobre todo la caída de un muro de orden financiero para la circulación de capitales. Pero a la vez eso viene acompañado con un desmantelamiento, el desmantelamiento de los logros que ciertas posiciones de izquierda socialdemócratas habían obtenido a lo largo del siglo XX, que estaba ligada con el libre acceso a la educación, ¿no? A la sanidad, al transporte, a los recursos energéticos. Es decir, hay un doble desmoronamiento, podemos decirlo así. Claire Bishop dice que lo que inicia a principios de la década de los 90 como con un gran entusiasmo de esa suerte de liberación que produce la caída del muro, para fines de la década de los 90 lo que ha producido ya es una inmensa nostalgia de un proyecto colectivo, ¿sí? de vida. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque en esa coyuntura surgen todo un conjunto de discursos, y es lo que nos interesa debatir en Abajo el Muro, en todas estas sesiones que les proponemos en los próximos meses, porque vamos a estar, como saben, hasta diciembre. Se produce todo un conjunto de debates en torno a cuál sería o habría de ser la función, y esto es interesante, no política sino social del arte. Y esto habría que interrogar por qué. ¿Por qué se produce un desplazamiento entre la década de los 80 y de los 90 hacia la pregunta por el papel social del arte? Pero tiene que ver con cómo todo un conjunto de teóricos, de historiadores, de curadores también y de artistas plantean su propio trabajo, ¿no? Desde Juan Hacha pidiendo
proponiendo un giro sociológico en el arte, ¿no? En la década de los 80, a Hal Foster pidiendo un arte, no un arte con política, no un arte político, sino un arte con política, ¿no? O a Lucy Lippard pidiendo un arte para el cambio social, ¿no? A fines de la década de los 80, o Nina Felchin hablando de un arte activista, o Nicolas Bourriaud hablando de estética relacional, ¿no? O Claire Bishop, ¿no? Hablando de arte colaborativo, o Gregory Cholet planteando el poder de eso que él llama materia oscura. Es decir, lo que ocurre entre la década de los 80 y los 90 parece que es una suerte de reacomodo respecto a cuál debería ser el papel que le corresponde al arte en esta nueva coyuntura política. Lo que proponemos con Abajo el Muro, entonces, es una suerte de anclaje temporal para, a partir de 1989 y en torno a 1989, imaginar todo un conjunto de temas que les proponemos acá y que para nosotros es muy importante articular de una manera desarticulatoria, valga la broma fácil. Es decir, de la misma manera que el propio proceso significó una multiplicación dispersa, digamos, de nodos de resistencia, intentar imaginar también todo un conjunto aquí de nodos dispersos de reflexión. Entonces le proponemos todo un conjunto de temáticas que tendrán lugar en todas estas sedes que ven ustedes acá, y tienen el programa general de las mismas. Estos en realidad les proponemos los temas que tendrían que ver por una parte con el trabajo colectivo y la autogestión, que es este primer bloque, donde nuestro invitado es Gregory Cholet. Un segundo bloque que tendría que ver con las formas que toman las prácticas artísticas en América Latina y en México específicamente en los 90, en esa dinámica privatizadora de la que le hablaba antes, que tiene lugar en el contexto de la globalización económica, y el papel fundamental que van a empezar a ocupar en ese proceso para finales de los 90 y principios de los 2000 todo un conjunto de corporativos, ¿no? FEMSA, Televisa, Coppel, ¿no? Jumex, en la configuración de la escena del arte contemporáneo en México. Y cómo se producen también ciertas formas de recuperación de estrategias que vendrían desde la década de los 70. Un tercer tema sería el de la ruina, el papel de la ruina, es decir, cómo pensar unos proyectos de articulación de estrategias micropolíticas, vamos a decirlo así, no desde los grandes lineamientos de una estrategia de emancipación de Estado, ¿no? Sino más bien al contrario, es decir, desde las ruinas del Estado-Nación, cómo imaginar esas estrategias de organización sin caer, claro, y ese es el tema que les proponemos tanto con Gerardo Mosquera como con José Riello, sin caer, claro, en una lógica extractivista, es decir, en pensar que en realidad la producción social de relaciones que se generan con las prácticas artísticas no son más o mucho más que Big Data en realidad para todo ese conjunto de grandes corporativos que tienen la capacidad de capitalizar esas estrategias. Y finalmente hay un tema con el que nos gustaría cerrar, que tendría que ver con el papel que es imaginable para las prácticas artísticas en un contexto donde se da un profundo giro hacia políticas populistas, es decir, políticas que básicamente desmantelan, pasan por alto o sortean la estructura que se había construido a lo largo del siglo XX en torno a las políticas liberales, es decir, los partidos políticos, la representatividad parlamentaria, la delegación de poderes, y nos encontramos desde la década de los 2000, ¿no? Desde los extremos que van de la izquierda a las derechas, es decir, desde Hugo Chávez a Bolsonaro, con estrategias políticas que en realidad intentan sortear esa lógica para actuar directamente sobre, ¿no? La articulación de una suerte de organización social directamente sorteando esas formas. Es decir, y en ese contexto hay una pregunta urgente que es, bueno, ¿qué le correspondería o qué podría el arte hacer o imaginar en esa coyuntura? ¿Sí? No quiero abusar más del uso de la palabra, me gustaría más bien cerrar esta reflexión inicial volviendo quizás a la reflexión con la que empezaba, es decir, que lo que nos parece en Abajo el Muro que late detrás de todas estas reflexiones desde 1989 en adelante es como la descomposición de un orden político global, ¿sí? Vuelve a replantear la pregunta por la emancipación. Si es este acaso imaginable, ¿sí? Es decir, si la manera en la que las prácticas artísticas pueden subsistir en esa coyuntura pasan por enfatizar su autonomía, es decir, en gran medida encerrarla en un gueto, ¿no? Hacerla caer no en espacios como los centros de arte, los museos, las colecciones, o por otra, diluirla de una manera heterónoma en la lógica de mercado y en la vida cotidiana. Hay muchísima gente que piensa que en realidad si el arte tiene alguna efectividad en términos de ejercer estas formas de emancipación social, tiene que ver precisamente cruzando y tensionando una dimensión y la otra, es decir, usar la heteronomía para transformar la vida cotidiana, ¿no?
no para mantenerse en ese espacio de confort, ¿no? En fin, me gustaría pues dejarle esa pregunta, ¿no?, sobre la mesa, si puede la actividad artística mantener una función crítica sin un proyecto de emancipación. Para hacer esto hemos invitado en este primer bloque de Abajo el Muro a Gregory Cholet, que seguramente conozcan o muchos de ustedes conozcan. Gregory Cholet es artista, teórico, historiador, pero un historiador peculiar, un historiador que, como él mismo dice, se ha interesado por aquello que la historia reciente no ha tenido interés en contar, es decir, aquello que sobraba, ¿sí?, aquello que no entraba dentro de la lógica de la historia de los grandes estilos o de los grandes nombres, ¿no?, de las grandes colecciones o instituciones. Eso que él ha llamado de una manera muy afortunada y que da nombre quizás al texto más conocido de él, Materia Oscura, ¿no?, Dark Matter, ¿no? Él publica un texto en 2010 que lleva por título, ¿no?, Materia Oscura, arte y política en la era de la cultura empresarial, donde se pregunta precisamente por esto, por qué formas puede tomar la práctica artística, sus estrategias de colaboración y denunciación en esa coyuntura, ¿no?, en esa coyuntura que les estaba describiendo. Él es actualmente profesor en CUNY, en Queens, donde coordina un programa de maestría. Les sugiero que lo revisen, es un proyecto muy interesante de arte, arte e implicación social, formas de articulación en espacios públicos y específicamente por el giro que me contaba que están dando sobre estrategias de intervención en el espacio urbano, ¿sí? Invitamos a Greg para que nos hablara no solo de qué tipo de cortes se producen en el 89, sino de cuál es su relación también como de historia de vida en esa transformación. Greg estuvo implicado en dos proyectos de los que nos va a hablar, uno en la década de los 80, del 80 al 88, que es un proyecto, es un archivo sobre arte político, y en la década de los 90 sobre lo que llamaron Repo History, es decir, unas estrategias de intervenciones de reescritura de la historia en el espacio público, ¿sí? Pues ya, yo creo que no voy a abusar más del uso de la palabra. De nuevo, darle muchísimas las gracias al Museo Amparo y al resto de instituciones, al ITESO, al MUAC y a la Universidad Autónoma de Puebla por haber hecho posible Abajo el Muro, invitarlos a todos ustedes a la discusión y a que consulten el programa. Si entran a redes sociales, ahí encuentran el programa detallado, porque no solo tenemos invitados, digamos, conferencistas magistrales, sino que hay todo un conjunto de mesas redondas. La que armamos hoy aquí en el Museo Amparo con Greg continuará mañana con una segunda mesa a las 6 de la tarde con todo un conjunto de invitados que les invitamos a consultar el programa. Así que nada más por mi parte. Greg, thank you very much for being here with us today. Welcome. Creo que es un momento bastante interesante, están pasando muchas cosas y estoy escuchando mucho de lo que está sucediendo aquí en Puebla, en Ciudad de México, en Monterrey y en otros lugares, que se parecen mucho o de cierta manera a cosas que hicimos en los 80, en los 90, y estoy seguro que hay muchas diferencias importantes, pero tal vez haya cosas que se conecten, y creo que es por eso es que Alberto me pidió venir a darles estas pláticas. Entonces, les voy a platicar sobre experiencias que yo tuve como joven, llegando a la ciudad de Nueva York, de otra ciudad, de la ciudad de Filadelfia, y teniendo que llegar a la conclusión de que la ciudad estaba en una situación particular que les explicaré después. Creo que Alberto está hablando de 1989 y es muy perceptivo porque fue un momento muy importante para muchas de las cosas de las que les voy a hablar. Creo que el 2008 representa otros de estos momentos y estamos viviendo las consecuencias de eso ahora. Entonces va a haber 3 colectivos de artistas de los que les voy a hablar. Alberto mencionó PADD, distribución de arte político. Solo les voy a decir PAD para ese grupo, Repo History, y también les voy a hablar acerca de la coalición Gold Flavor y algunos de los grupos que han existido en los últimos 5 o 10 años, ¿sí? Entonces les voy a mostrar algunas cosas para ver si tiene sentido y después vamos a tener oportunidad de hablar después de la plática. Entonces, háganme preguntas difíciles. Bueno, quisiera empezar con Casimir Malay, con este Black Square. Claro, al principio del siglo XX, avant-garde. Quería empezar con esto porque quería sugerir que estamos en un momento en el que es muy difícil pensar en cuál es la respuesta estética a la situación política de ahora. Y a veces siento que estoy viendo este trabajo tan icónico como si estuvieran viendo algo, pero no pueden ver algo. Es como una situación cero de la que no pueden pasar y quiero sugerirles volver a ella al final. Cuando hable de los boicots artísticos, porque el boicot en cierto sentido representa este rechazo a representar algo artístico, a lo que hacen los artistas. Y de cierta manera, Malay estaba haciendo una especie
especie de desapego y también intentando abrir algo. Esa es mi interpretación. Entonces vamos a hablar de muchas cosas. Esta es una intervención contemporánea en el Museo Brooklyn por el grupo Decolonize This Place, Decolonicen este espacio, y una de las discusiones que tiene que ver con lo que está pasando ahora y tal vez tiene que ver con lo que ustedes están haciendo es esta pregunta de la decolonización de la cultura y del museo. ¿Es posible? ¿Cómo sería? Pero hagamos otra pregunta. Muchos de ustedes son artistas, tal vez, o algunos de ustedes. Y la pregunta puede ser, ¿en dónde se encuentran en este cosmos de lo que sea cultural? Esto es una pieza de William Pojida. Si no lo conocen, búsquenlo y conozcan su trabajo, porque ha creado esta especie de mapas del mundo del arte y también son como cosmología. Entonces, tienen esta galaxia y si hacen zoom en los diferentes espacios o planetas o espacios solares, creo que la pregunta sería, ¿en dónde estamos nosotros? ¿En dónde están ustedes? ¿En dónde se ubican en este espacio tan extraño? Yo me empiezo a ubicar aquí, de muchas maneras. Esta es una imagen de 1977 o cerca de 1977 en la ciudad de Nueva York, en la parte del Lower East Side, a donde yo me mudé como joven para estudiar arte en el Cooper Union en 1977. No era tan inusual esto en la época. Muchos de los edificios en el vecindario se habían colapsado, las personas empezaron a crear jardines en las ruinas, pero las condiciones de la ciudad, no solamente en esta parte de la ciudad, en Williamsburg, en Hell's Kitchen, era muy similar a esta. La infraestructura se había sacado de estos edificios, ya no se estaba invirtiendo y se les había permitido colapsarse. Ya lo he dicho antes, cuando se los muestro a mis estudiantes en la Universidad de Nueva York, simplemente no pueden creer que así se veía la ciudad en esa época, porque no se parece nada ahora. De hecho, este vecindario, creo que se los mandé hoy, me acabo de enterar de que los departamentos o las casas de este vecindario llegaron al nivel de $1 millón medio. En este momento puedes rentar algo por $100. En ese momento era muchísimo y podría ser con un cuarto o 2 cuartos. Entonces, estas son las condiciones que yo me encontré en 1977 en Nueva York. Y es una historia complicada, pero tiene que ver con lo que pasó unos años antes. Esta es una noticia bastante famosa. Estas no son las palabras del presidente exactamente, pero sí la intención del presidente, de este hombre, Gerald Ford. Si saben un poco de historia, Richard Nixon renunció por vergüenza, espero que vuelva a pasar, y este hombre llegó unos años antes de renunciar. ¿Pero de qué se trata esto? 1974-75, la economía de la ciudad de Nueva York había colapsado a tal punto de que el estatus de los bonos se consideraban como basura. La ciudad estaba casi en bancarrota, en quiebra. Y lo que se esperaría de una ciudad muy grande de Estados Unidos es que el gobierno federal dijera, ok, vamos a sacar dinero para apoyar a la ciudad, para que vuelva a vivir. Pero dijeron que no, la ciudad está sola. Es drop dead, cáiganse muertos, literalmente. Entonces, este es un término de la política de Estados Unidos que ahora ha llegado a todo el mundo. De acuerdo con David Harvey, empezó en Chile, después de que Pinochet llegó al poder, pero ciertamente en Nueva York vimos una ciudad que estaba basada en una idea de gasto social, muchas instituciones neoliberales, a una ciudad que se trataba del mercado libre, de la privatización y de la desregularización. No usábamos el término neoliberal en ese momento, pero tiene mucho que ver con lo que estaba pasando. Claro que el gobierno federal sí ayudó a Nueva York, pero solo después de que hicieron una especie de trato con el diablo. Los bancos privados en particular, dijeron, ok, el alcalde Batch, te vamos a rescatar, pero para que nos puedas pagar vas a tener que dejar de gastar en las escuelas, en las bibliotecas, hospitales, el metro. Los sindicatos van a tener que regresar dinero de sus pensiones. En otras palabras, medidas de austeridad para que las personas de la ciudad pudieran pagarles a los bancos por haberlos rescatado. Ahora, antes de que yo llegara a la ciudad, las personas que estaban haciendo arte político con otros grupos, pero me voy a enfocar en este en particular, era la coalición Art Workers, de trabajadores del arte. Estaban pasando muchas cosas a finales de los 60 y principios de los 70. También sabrán que fue cuando Estados Unidos estaba en guerra con Vietnam. Entonces las personas estaban protestando la guerra en Vietnam. El movimiento de derechos civiles había obtenido muchas victorias importantes con el presidente Johnson, pero ahora estábamos
estábamos en una guerra terrible en el sur de Asia y entonces los artistas se volvieron más políticos. Estos eran mis maestros y quiero mostrarles esta genealogía. Entonces este grupo se llamaba la Coalición de Art Workers y esta fue una apertura en Rockefellers. Los artistas les decían a las personas, perdón, vamos a hacer esto hasta que hagan lo correcto. Los artistas empezaron a decir, se nos debe respetar como trabajadores del arte. Se nos debe pensar como los trabajadores del arte, de los museos, de las galerías, cómo nos podemos ganar la vida. Somos artistas, claro, está padrísimo, ¿no? Tener a Picasso, pero ¿y esta comunidad que está aquí en Nueva York, que es una comunidad de labor del arte? Sacaron 13 demandas muy famosas que llevaron a los museos de la ciudad de Nueva York, especialmente el de arte moderno. No voy a hablar de todos, pero quería mostrarles algunos. Bueno, lo voy a leer. Normalmente no lo leo, pero lo voy a leer para la interpretación. El museo debería reconocer el derecho del artista a rechazar mostrar un trabajo que es propiedad del museo en cualquier otra exhibición que no sea de la colección permanente del museo. Es decir, que los artistas tienen derechos sobre su trabajo. Pero lo que llevó a la colisión era un artista griego, de hecho se acaba de morir hace unos meses, Intakis. Su trabajo estaba en el Museo de Arte Moderno y alguien empezó a manipularlo y a cambiarlo y dijo, no pueden hacer eso. Entonces los artistas empezaban a demandar derechos sobre su trabajo. El segundo punto, los museos deberían impulsar a que las artistas femeninas sobrepasar siglos de daños a su imagen como mujeres, representando la igualdad de sexos en exhibiciones y las compras de los museos. Esto era al final de los 60, pero tienen la idea de que en 1968 estos artistas estaban pensando en cosas muy importantes. Una sección del museo, bajo la dirección de artistas negros, debería mostrar los logros de los artistas blancos. Las actividades de los museos deberían extenderse a comunidades negras, latinas y otras personas que se puedan identificar, especialmente latinos, de Puerto Rico, dominicanos, porque en Nueva York esos eran los grupos mayoritarios de habla hispana y estaban muy activos. Por favor, busquen a los Young Lords, que era un grupo como los Black Panthers, que era un grupo de Puerto Rico, y trabajaron mucho con los artistas en ese momento. Y esta es la última, debería crearse un fondo fiduciario a partir de un impuesto sobre la venta de obras de artistas muertos para proveer estipendios para la salud y para ayudar a los artistas. Es establecer un fondo fiduciario, ¿no? ¿Por qué no? El grupo se volvió cada vez más politizado, esta coalición, y entre otras cosas hicieron un póster contra la guerra de Vietnam y de hecho lo llevaron adentro del museo sin permiso e hicieron esta manifestación frente al Guernica. Recuerden, el Guernica estaba en el Museo de Arte Moderno hasta que se murió Franco en los 70. Picasso dijo, no puede volver a España, se debe quedar fuera de España hasta que se vaya Franco. Esta es una pieza de demostración en las calles afuera del Museo Metropolitano. Un grupo fragmentado llamado The Guerrilla Art Action Group, GAG, lo que están haciendo es que tenían pistolas falsas y pusieron al curador en una van y se llevaron, lo secuestraron en medio de la calle. ¿Se imaginan pasando eso en Nueva York ahora? Estarían el ejército, ¿no? Pero lo hacían en 1968 y 69. Ahora, quisiera hablar un poco de una institución a la que voy a volver al final de esta plática, que claro, es el Museo Guggenheim. Este es el edificio Franklin en Manhattan. Cuando llegué a Nueva York en 1977, estudié con un profesor alemán que había vivido en Nueva York toda su vida, llamado Hans Haacke. Y Hans Haacke tenía una exhibición en el Museo de Guggenheim en 1971 y presentó su trabajo a los curadores y al museo. Presentó este trabajo y el museo le dijo, no, esto no puede estar en la exhibición. Intentó negociar alguna especie de trato, le dijeron que no. Incluso uno dijo, esto no pertenece al museo porque no tiene estética. Y esta es una de dos piezas en donde se fue a los historiales públicos, todos los públicos, y encontró el patrimonio de una empresa de bienes raíces en Manhattan. Entonces empiezas una empresa, compras algunos edificios y creas una corporación LLC bajo otro nombre u otra LLC, y entonces, en otras palabras, creas una especie de red de patrimonios que son muy difíciles de rastrear. Entonces rastreó eso en los informes públicos, tomó fotos de todos los edificios y el 90% de ellos
estaban en mala forma, los propietarios no los estaban cuidando. Y luego creó un trabajo conceptual usando esta información en tiempo real. Esto enojó tanto al museo que cancelaron su show. En 1971, a Hans Haacke le cancelaron su exhibición. Y la coalición con otros artistas hicieron una protesta en el museo llevada a cabo por Van Rier, el famoso bailarín y cineasta, haciendo una especie de línea de conga en el museo. Ahora tengo que decirles que solo hace 12 años, si se lo hubiera mostrado a un grupo de artistas jóvenes, me hubieran visto como, nadie intentaría hacer eso ahora, es muy loco, dañaría nuestras carreras. Y estoy muy feliz por decirles que ese ya no es el caso. Hans Haacke después vio los vínculos más directamente entre el dinero de las corporaciones y arte, hablando de Chase Advantage de Manhattan y viendo varias filantropías y el arte. Entonces su trabajo empezó a ser lo que después se le llamó crítica institucionalizada. En ese momento no existía ese término, pero después Benjamin Buchloh lo acuñó. Y ese fue el profesor al cual encontré cuando llegué a Nueva York en 1977. Entonces, esa es una porción de la historia. Ahora, adentrémonos. Me gradué en 1979, me involucré con un grupo de artistas y Lucy Lippard y otras personas. Bueno, Lucy Lippard era una crítica de arte y creamos un grupo PADD, básicamente porque una exhibición a la que había hecho ella había invitado artistas para enviar publicaciones, documentos sobre trabajo que tenía que ver con arte y política. Y ella tenía un loft en Soho y de repente ya tenía muchísimo material, mucha gente le enviaba cosas. Y dijo, podemos crear un grupo que realmente lo pueda organizar, desarrollar un archivo y dejar que otras personas sepan quién es y cómo se está haciendo el arte político o social. Vamos a hacer un archivo de todo esto y vamos a hacerlo desde mi departamento. Lo interesante es que en 1980, cuando empezó el grupo, el arte y la política eran como una mezcla chistosa. Las personas que pensaban en esto en Europa pensaban en realismo social, como mi amigo Tim Robbins decía, los dibujos de Lenin o de las personas con las manos arriba. Y esto no tenía mucho crédito en el mundo moderno o contemporáneo. Entonces estábamos haciendo trabajo para intentar ponerlo enfrente, en donde nadie estaba interesado en eso, en el mundo del arte. Hicimos muchas cosas. El archivo era un proyecto, pero después empezamos a hacer pláticas regularmente, creamos un boletín. No se olviden que en los 80s Estados Unidos iba a intervenir en América Central después de la revolución de Nicaragua y al parecer iban a cambiar todos estos países. Esto fue cuando Ronald Reagan era presidente y empezó a poner bloques y yendo detrás de las espaldas del Congreso, fundando países, y estábamos intentando decir no puedes intervenir en América Central. Hicimos varios proyectos, no fue lo único que hicimos una guerra de imágenes en el Pentágono. Había cosas que no queríamos, pero si lo volteábamos había pan, libros diciendo que era lo que sí queríamos. Me cansé un poco de esto, sin embargo, porque pensé que no era demasiado complejo. Hay una historia interesante con el arte y la política. Podemos remontarnos a Malevich, Rodchenko, el Dores, John Heartfield, Bertolt Brecht. Podemos ver a todos estos. Estoy seguro de que han estudiado muchas de estas personas. Necesitamos pensar de manera más compleja y más profunda de esta relación. Entonces empecé un grupo de lectura con otras personas en donde empezamos a leer sobre esta historia y aprender nosotros mismos, autodidactas. Pero quiero decir algo más de este grupo PAD. Nosotros estábamos estructurados un poco como una organización política, se podría decir, y ahora lo que se pensaría como un colectivo artístico, o lo que yo creo que sería un colectivo artístico hoy. Entonces teníamos un comité central hasta arriba y luego teníamos uno de publicidad, de finanzas, y todo tenía que llegar al centro en algún momento. A veces le llamo luz de leninismo, porque salió de la historia marxista de movimientos políticos filtrados por la nueva izquierda de los 60 hasta los 80. Y los miembros del grupo habían estado involucrados en los grupos de 1960 y llevaron estas ideas. Y lo saco por una razón especial y tiene que ver con lo que dijo Alberto, que lo que habló de 1989. Estaba este grupo del que yo era parte. Era un grupo grande, tal vez no tan grande como este de hoy, pero muy grande. Teníamos estructuras, teníamos estructura de consensos, de votación. Eso es complicado. Luego teníamos una especie de sistema de 3/4 de voto, pero teníamos una estructura bastante complicada. Pero quiero hablar de otro grupo que se contrasta con el PAD,
que surgió al mismo tiempo, que se llamaba Group Material. Y este grupo empezó como un grupo grande, pero después se condensó a solo 4 personas. Esto es en 1980. Y con 4 personas podríamos estar aquí en esta mesa y básicamente discutir ideas. Podríamos tener desacuerdos, pero últimamente encontraríamos una manera de hacerlo funcionar. Y si no funcionaba, podríamos cambiar de parecer y cambiar la estructura. Aquí tendríamos que llevarlo todo de vuelta al comité, hablarlo de nuevo, votar de nuevo. Mi punto es que había una versión más flexible, más plástica del colectivo que estaba surgiendo al mismo tiempo. Y el grupo del que yo era parte, PADD, viendo hacia atrás esta historia de izquierda y viendo este grupo, creo que ya estaba empezando a ver hacia adelante a una especie diferente de práctica colectiva y diferente política. Group Material, no puedo hablar mucho de ellos, pero hicieron exhibiciones bastante interesantes, incluyendo en la calle. En este caso eran ilegales. De nuevo hablando de la guerra en América Central, pero también hablaba del aborto y de drogadicción. Si alguien ha ido a Nueva York, esta es la calle 14 en Union Square. Así se veía en 1982. Hicieron una serie en el sistema de metro a las que sí les dieron permiso. Esto les da una idea de cómo se veía Nueva York en ese momento. En el metro no había aire acondicionado, era una catástrofe. Les recomiendo 2 películas. Soy muy cinefilo. 2 películas. Una que ya probablemente vieron, Taxi Driver, con Robert De Niro, y la otra igual y no la han visto, se llama The Warriors, Los Guerreros. Y si quieren tener una idea de este periodo, estas películas son muy buenas porque se filmaron allí. Bueno, hay una tercera. Si les gustan las de terror, es Wolfen. Group Material, en este enfoque diferente al considerar el arte, la política y el colectivismo, fueron invitados por el Bienal en 1986 para su exhibición e hicieron esta instalación dentro del Museo Whitney como parte de su trabajo. Entonces Group Material se movió de este colectivo flexible a hacer trabajo en la calle a intervenir directamente en el mundo del arte. Y tenían exhibiciones en otras ubicaciones. Y el grupo del que yo era parte, PAD, estaba un poco marginalizado e involucrado en la política, incluyendo en 1983 intentar responder la pregunta de la gentrificación. Entonces, en el vecindario en el que les mostré al principio, empezó muy mal. Yo regresaba de la escuela. Cooper Union estaba en la calle 7. Yo salía de la escuela, caminaba por la calle y había fuego en todos lados y en el este. Y yo pensaba, ay, ojalá que mi edificio no esté quemándose. ¿Por qué se estaban quemando? Porque los propietarios estaban quemando sus propios edificios para que les dieran el dinero de los seguros, porque no obtenían las suficientes rentas y no las podían vender. Alrededor de 1973 se pararon todos los incendios, como que alguien paró la manguera. Se sacó a todos los dealers, y ahora las partes de la ciudad en las que la gente no hacía inversiones, ahora se veían bien. Entonces el alcalde se juntó con las clases más ricas de la ciudad, haciendo que esto funcionara. Y uno de los factores para esto fue una serie de galerías empezaron a surgir en este vecindario. De repente ya había una galería acá, otra por allá. Y como artistas decían, sí, qué bien. Pero estas galerías están desplazando a las personas que han estado viviendo ahí durante muchísimos años. Muchas veces las galerías se instalaban en pequeñas bodegas o pequeñas tiendas en donde las personas habían perdido sus licencias, o en clubs sociales en donde los puertorriqueños iban a jugar dominó y ahora ya no podían pagar la renta. Ahí entraba la galería. Entonces la galería, claro que ayudaba a los artistas jóvenes que tampoco tenían mucho dinero, pero no tan pobres como los que estaban siendo desplazados. Y también crearon una especie de atmósfera como de atracción al vecindario. Ah, qué padre, ¿qué está pasando? Otra cosa es que los artistas no estaban haciendo el arte formal que salió de mi generación. Piensen en Carl Andre, Donald Judd, incluso alguien como Eva Hesse. Seguían haciendo arte abstracto, y de repente los artistas están empezando a hacer arte sobre programas de televisión, sobre caricaturas, y están haciendo pinturas que se supone que las pinturas ya se habían ido. De repente vuelven las pinturas y ahora es la mejor utilidad del mundo del arte. No sé, tal vez se venda
se venden mejor algunas piezas, como de Jeff Koons. Pero empezó a pasar todo esto, volvió las pinturas con el nuevo movimiento expresionista y empezaron a cohabitar en este espacio del Lower East Side de Nueva York. Y después de una exhibición en el 83, pensamos, necesitamos otra estrategia, porque estábamos haciendo lo mismo que hacían estas galerías. Decidimos hablar del mundo artístico al educar artistas y a criticar lo que estaba pasando. ¿Cómo íbamos a hacer eso? Bueno, decidimos, ¿por qué no abrimos nuestra propia galería? Voy a adelantarme un poco. ¿Por qué no abrimos nuestra galería? Vamos a abrir nuestra galería y básicamente está siendo desplazado, tienes que irte de tu departamento, pues vamos a crear 4 galerías. Hicimos estas stickers de viaje, estaba el Discount Salon. Otra galería es que el arte de graffiti se volvió parte del mundo artístico. Entonces gente como Heath Shearing, Harry Scharf empezaron a mostrar su trabajo en espacios de exhibición. Leon Hemsley y su esposo eran 2 de los especuladores de bienes raíces más grandes en Nueva York. Bueno, también Trump. Y unos años después se fueron a la cárcel por evasión de impuestos. Y después estaba el Guggenheim Downtown. Claro que no había el Guggenheim Downtown, pero les voy a explicar esto después. Esta es una pintura, un mural enorme por Anton van Daan, un artista muy interesante de Holanda que vivía en esta área de la ciudad, y pueden ver su enojo sobre lo que estaba pasando. Esta es una pieza que yo hice, de hecho, casi como estudiante, mientras estaba en mi posgrado, hablando de las maneras en las que Citibank, y creo que sí conocen, ¿no? El Citibank no solamente le daba dinero al régimen de apartheid en Sudáfrica, incluyendo al ejército, apoyándolo o prestándole dinero, sino que también estaba involucrado en algo llamado rojo. Y se descubrió con muchas investigaciones, que es que los bancos comerciales, no solamente Citibank, llegaban con otros bancos, se reunían y decían, ok, este es tu vecindario, a ver si lo puedo ilustrar. Vamos a circular tu vecindario así. Y ningún banco le va a prestar dinero a este vecindario. Le vamos a poner una línea roja. Y adivinen qué vecindarios eran. El de Lower East Side, que eran latinos, chinos, Bed-Stuy, que era de negros, de latinos. Entonces, los vecindarios de color, en donde ya no se ponía dinero, ahora los bancos no prestaban dinero tampoco. Pero los estudios mostraban que las personas en estos vecindarios depositaban casi la misma cantidad de dinero que otras personas en otros vecindarios a los que sí les daban dinero. Entonces, Citibank involucrado en estas líneas rojas, y en ese momento habían presentado sus cajeros de 24 horas y su eslogan era: la ciudad nunca duerme, o sea, siempre puedes ir y sacar dinero porque estas máquinas siempre están disponibles. Entonces agregué otra línea que decía: sí, la ciudad nunca duerme, pero tu vecindario puede que lo manden a matar. Y después estaba este logo en una especie minimalista y creé diferentes formas, como una cruz, y después hablé de lo que estaba sucediendo. Y hablando del logo y de cómo aparecía en la calle como un espacio, como un objeto físico expresando su presencia y lo que realmente le estaba haciendo al vecindario. Entonces estábamos conscientes de que las condiciones estaban cambiando, de la relación entre el capital y los artistas estaba cambiando. Este fue un Pac-Man de Uncle Sam, del tío Sam, que hicimos, y empezamos a pensar, este grupo de artistas, en mi grupo de lectura, ¿cómo podemos responder la pregunta de la gentrificación y el desplazamiento? Entonces hicimos esta exhibición que decía: Lower East Side no está a la venta, e invitamos a los artistas a crear diferentes obras que pudiéramos colocar en las calles, porque cada una de estas galerías que les mostré no eran espacios realmente, eran edificios en la calle, espacios que nosotros acogimos, donde hicimos intervenciones. Area Natives, hagan sus reservaciones ahora, tratados no negociable. Créanlo o no, la industria de bienes raíces estaba usando esta terminología para vender departamentos y edificios a personas jóvenes o especuladores. Puede ser que fueras un pionero y llegando: los nativos son peligrosos, pero puedes tener éxito. Literalmente encontrabas anuncios así. Este es bastante chistoso. Era de este tamaño, era un póster hecho por Day Gleason y Dennis Thomas, y en ese momento esto parecía imposible e irónico. Hoy los departamentos en este vecindario, $6,000, bueno,
ya les dije que llegaba a 1,000,000 el valor de los departamentos. Otras personas hablaban de reconstrucción y como pueden ver, todos estaban en la calle. Y esta fue la apertura que tuvimos, que fue en el llamado Guggenheim, en la calle. Esta es la esquina de la avenida A y de la calle 10, si han ido allí, y podían ver todas las piezas. Y esto fue en 1984. El grupo tenía su sede, el PADD, en este edificio. Bueno, no, en este de aquí, se llamaba el Pentágono de Paz, Peace Pentagon, y había otros grupos allí. Si les interesa, había otros grupos como Paper Tiger Television, que experimentaba con el cable, Guerrilla Broadcasting, y muchos grupos que apoyaban la liberación de El Salvador y el movimiento de El Salvador. Y eventualmente, como pueden ver, esto se tomó unos años después. Todo el vecindario había empezado a gentrificarse, y ahora este edificio, que ya no tiene casas de esos grupos, tiene una tienda de zapatos muy glamurosa. Los archivos de PADD continuaron unos años después de que terminó el grupo, en el 88. Algunas personas siguieron trabajando en él y era material sobre política y arte, los pósters aquí, pero lo que están viendo es en el Museo de Arte Moderno. Todo se le donó al Museo de Arte Moderno. Entonces aquí estamos, un grupo que intenta hablar sobre este mundo artístico, y acaba pues en el estómago de la bestia, digamos. Cuando trabajé en el libro de Dark Matter, se me permitió volver a estos archivos, y aquí de hecho creo que estos son los pósters. Aquí estaba los pósteres de Martin Scorsese, entonces había cosas también muy interesantes. Abrí muchos de los folders porque yo ni siquiera sabía que había en estos archivos. Yo no estaba tan involucrado en estos archivos y encontré mucho material que ni siquiera sabía dónde estaba. Muchas veces se los enseño a personas en Nueva York para que me digan, yo sé dónde está. Esta es una revista de Canadá y ahí tienen un sentido de los 80. Es simple, Steve. ¿Por qué no tú y tus chicos se salen del Salvador? Y este es el grupo Proceso Pentágono con su publicación, que también está en la colección. Algunos de ustedes pueden conocer el grupo de México en los 60. Tienen trabajo muy interesante e hicieron esta publicación contra Bienal. Entonces, aquellos de ustedes que trabajan en colectivos artísticos saben que es difícil trabajar con otras personas, hacer que se pongan de acuerdo a las personas. Es mucho más fácil ir a su estudio y hacer arte, porque ahí nadie les está diciendo qué hacer. Pero para 1988, cuando colapsó PADD, fue como, ok, esto está muy loco, ya no podemos hacer nada. Estábamos haciendo trabajo voluntario, no nos estaban pagando, estábamos trabajando en otros trabajos. Antes sí se podía vivir más fácilmente en Nueva York, sin embargo empecé otro colectivo que ya mencionó Alberto, Repo History, en 1989. Y de hecho ocupamos las mismas oficinas que ahora son estas tiendas de zapatos gentrificados. Y PADD se convierte en Repo History y queríamos hacer estas cosas. Stuart Davis, probablemente nadie lo conoce. ¿Alguien sabe quién es Stuart Davis? Stuart Davis era un pintor muy conocido en los 20 y en los 30 y vivió hasta los 50 también en Estados Unidos. Hizo una especie de abstracción y si van a los museos van a encontrar su trabajo. Aquí es donde tenía su estudio, en la calle 13, cerca de Union Square. De hecho, ahora es un edificio privado de departamentos y decidieron poner esta placa, hablando de Stuart Davis. Aquí dice, le interesaba el jazz, le interesaba esto y lo otro, dedicado por Cambridge Owners, pero no decía que Stuart Davis era uno de los teoristas más importantes de teorías comunistas, porque aquí no habla de su política. Entonces, en Repo History decidimos que queríamos tomar o ver esas historias suprimidas y volverlas a poner en la calle. Lo vamos a hacer ilegalmente y vamos a crear con dinero para hacerlo. ¿Y de dónde obtenemos el nombre? Otra gran película, creo que ya la han visto. Si no la han visto, se las recomiendo. Repo Man, que se trata de estas personas terribles que se llevan tu sillón o tu coche si no puedes pagar algo. Pero dijimos, nosotros vamos a ser los repo hombres y repo mujeres que toman estas historias y las vamos a colocar a donde pertenecen, a las calles. Es una historia larga, pero nos dieron permiso para hacer esto la primera vez en 1992. ¿Por qué el 92? 500 años después de que Colón supuestamente descubrió el Nuevo Mundo y muchos de los grupos estaban haciendo eventos contra Colón. Nos dieron permiso, hicimos nuestros propios anuncios, los imprimimos nosotros, les pusimos hoyos para ponerlos en la calle, nos dieron permiso para ponerlos, pero realmente no les mostramos todos y nosotros los colgamos con los permisos en diferentes postes. Mi amiga Marina Gutiérrez hizo uno sobre Vito Marcantonio, que
que era un congresista italiano en los 20 que representaba a los vecindarios puertorriqueños e italianos y era pues de izquierda, no era comunista, pero estaba muy hacia la izquierda. Cada anuncio que poníamos estaba en el centro de Manhattan. Ahora les voy a mostrar un mapa, pero bajo la calle de Chamber. Es la parte de la ciudad en donde llegaron primero los holandeses. Queríamos que estuviera en una ubicación en la que la gente caminara mucho. La única razón por la cual él está aquí es porque representaba un distrito del Upper East Side. Aquí le dio un paro cardíaco, creo que en los 60, entonces lo teníamos que poner en el show. En la parte trasera, si caminas del otro lado, habría un texto explicando qué había pasado. Todos los artistas diseñaron su propio póster o anuncio, tuvimos comités que trabajaron con ellos, pero no se excluyó a nadie. Todos fueron parte del proyecto. Esta fue una aborcionista muy famosa, Madame Restel, que tenía sus oficinas aquí, se volvió una persona muy rica, hasta que llegó este hombre, Anthony Comstock, que no era un oficial elegido, pero empezó a hablar sobre los derechos reproductivos de las mujeres para que fueran ilegales. Les llamaba pornográficos. Entonces dejaron de permitir el aborto. Esta mujer se fue a la cárcel y cometió un suicidio. Este es el World Trade Center. Aquí estaban estos anuncios. El primer ataque en las Torres Gemelas en el 92, no sé si se acuerdan, alguien con una camioneta llegó y pues este anuncio desapareció. A esto me refiero, con cada proyecto que hicimos 11, teníamos un mapa que los acompañaba, porque también estábamos haciendo otros mapas sobre la ideología de la ciudad. Y aquí estos puntos muestran dónde estaban los signos. Entonces te mostraba las ubicaciones para que pudieras caminar y encontrar toda esta información histórica que no conocías. Este es de otro proyecto, pero bueno, ustedes entienden. Por ejemplo, en donde estuvo el primer mercado de esclavos en la ciudad de Nueva York. Estaba en Wall Street. Sobre Wall Street. Este anuncio marca el mercado de los esclavos y también muestra dónde empezó todo este mundo financiero. Pero nuestros anuncios solo podían quedarse un año. Solo teníamos permiso para dejarlos un año. Este es una interesante por Jane Batnuko, que llegó a Estados Unidos de Italia, pero cuando llegó a la isla Ellis, la entrada a Estados Unidos, se le consideró no apta. Y las personas no conocen esto, que mucha gente realmente no salió de la isla Ellis. Se le institucionalizó y se le impidió ser ciudadana. Murió sin dinero y se le enterró en una tumba como esta. Esta no es la suya, pero se parece. Entonces, claro, pusimos cerca del ferry, del barco que llega a la isla Ellis para enseñarle la historia a las personas. Y en esta es de mis favoritas, ventajas de una economía de mercado libre desregulado. Esto fue en 1992 por Jim Costanzo, que ahora se le conoce como Ehrenberg Society. Búsquenlo porque es un personaje bastante interesante y pueden ver que esto se puso al lado del mercado de valores. Claro que esto no se refería al 2011. Después de que se las enseñé a personas, las personas no lo podían creer, pero muestra a personas lanzándose de las ventanas cuando se cayó el mercado de valores en 1927. Realmente no es verdad, solo son los inversionistas que perdieron. Como sabemos, del 2008 los inversionistas fue cuando empezaron a comprar todas las acciones. También cuando colocamos este anuncio en 1992, el mercado de valores estaba celebrando su aniversario número 200. Entonces no estaban contentos de que esto estuviera afuera de sus edificios y llamaron a las personas que dieron el permiso. Era una agencia de transporte de Nueva York y en ese momento, en los 80s y en los 90, había una persona que le caía bien a los artistas, creo que también era bastante de izquierda y ayudaba a que los artistas hicieran estas cosas locas en la calle, les daba los permisos y lo llamaron y le dijeron: quita esto porque tenemos nuestro aniversario. Y él dijo que no. Ellos tienen un permiso, lo pueden tener ahí un año y basta. Pero ese no fue el caso después. Empezamos a tener problemas en 1994 cuando el grupo hizo un proyecto sobre historia gay, lesbiana y transgénero. Este era un bar lesbiano y como pueden ver es el número 6. Siempre le poníamos un número y siempre estaban en el mapa. 1994. La ciudad empezó a molestarnos porque en 1994 fue cuando Rudolph Giuliani se eligió como alcalde. Ha estado en las noticias y creo que ya saben quién es, pero les voy a mostrar una imagen de él en unos momentos. Y estaba intentando que esta persona se saliera del camino.
había 9 obras. Esta fue por Marsha P. Johnson, una activista transgénero. En 1992, 2 años después, estaba flotando en el río Hudson. Y sus amigos transgénero y activistas dijeron, este fue un incidente gay. De hecho, fue antes del festival de Gay Parade, porque en ese momento los transgénero no eran muy bienvenidos en esas manifestaciones, pero se reportó como que se había suicidado, pero realmente no fue cierto. Él es Johnson. Se hizo un documental sobre ella porque involucró mucho activismo y ella trabajó mucho también con chicos con problemas de drogadicción, y esto les da una idea sobre el área en los 70 o en principios de los 80. Este se llama el Meatpacking District. Había muchos, pero se extendió hasta los 80. Estaban estas fábricas de carne y en la noche llegaban los transgéneros. Entonces había diferentes maneras de operar el contrabando, era un mercado gris, y Johnson estaba activa ahí intentando que la gente hiciera cosas. Entonces tuvimos que bajar este anuncio porque solo teníamos un permiso de 1 año, pero cuando las personas de nuestro grupo llegaron, otras personas transgénero llegaron y dijeron, lo siento, no lo pueden quitar porque ya es nuestro, ya lo habían adoptado como un monumento. Ahora, ¿qué le pasó a esta área? Esto, primero, se desarrolló el High Line, que era una vía que se convirtió en un parque. Sí, está muy bonito el parque, pero involucró mucha gentrificación y una escena del arte que crece en el área. Nuevos edificios, galerías de arte y tiendas de ropa muy caras. Y claro que toda esta escena de las personas transgénero, todo eso ya se desplazó por la policía, ya no existe. No sé qué le pasó a este anuncio, pero algunos años alguien hizo un documental sobre Marsha Johnson. Lo vi y en algún punto sí están sosteniendo el anuncio. Alguien lo tiene. No sé si sabían que era parte del colectivo. Está bien, me alegra que esté ahí la historia. Intentamos hacer otro proyecto en 1998 y ahora Giuliani ya es alcalde y nos dijo en el último minuto, bueno, él no, pero su administración dijo, no pueden poner este proyecto. Y una de las razones, porque tal vez este proyecto por Jenny Pollock y David Thorne, dice, de 1994 a 1996, 75 personas murieron porque se les disparó, se les ahorcó y se les golpeó hasta la muerte por parte de los oficiales de la ciudad de Nueva York. Solo 3 oficiales fueron acusados, pero ninguno por homicidio. Esto es en 1998 y pueden ver que esto no está en la calle porque no nos dieron permiso para ponerlo. Eventualmente amenazamos a la ciudad de una demanda y finalmente sí nos permitieron ponerlo y los pusimos en diferentes ubicaciones, incluyendo aquí, en donde un hombre perdió a su hijo por parte de la policía. Su hijo estaba jugando en el edificio en el que vivían con una pistola de juguete y el policía lo mató. Y durante años habló sobre cómo la policía tenía que tener más cuidado y como pueden ver aquí hay una imagen de su hijo. También protegió a este anuncio durante muchos años porque todos los quitamos. Esta foto fue tomada hace unos años. Como pueden ver se dobló, pero sigue allí. Él acaba de morir este año, entonces probablemente este ya no esté. Ripple History es similar a otros proyectos. Este es en Argentina, hablando de los homicidas, de las guerras sucias, avergonzándolos en los vecindarios, parte de los movimientos azcachas. De hecho, hay un libro que va a salir de estos proyectos en inglés. Estas personas no obtuvieron sus ideas de nosotros, tenían las suyas. Tal vez este grupo sí, la sociedad Pocho, hacían proyectos ilegales, así como nosotros queríamos hacerlo, poniendo anuncios en las calles. Y esto habla sobre la historia latina en Los Ángeles. También hicieron una muy interesante de Siqueiros, creo que está en San Diego, en donde se censuró su mural. Y este es un proyecto muy interesante que sí tiene que ver con nosotros. Jerry Deller es un artista británico muy conocido que trabajaba con David Hiller, que empezó como miembro de los Black Panthers. Pero qué extraño, ¿no? Tenían un señalamiento vial. La historia es que en 1987-88 la ciudad se dividió. Aquí, esta es la comunidad negra, esta es la comunidad blanca rica donde está la escuela y los niños tenían que cruzar esta avenida súper peligrosa para llegar a la escuela. Entonces la comunidad negra le dijo a la ciudad, por favor, ¿puedes poner un semáforo para que nuestros hijos puedan cruzar seguramente? No. Y un día los Black Panthers con sus armas, con sus atuendos, empezaron a ponerse en la calle, parando el tráfico para que los niños pasaran.
y de repente se ordenó un semáforo y lo colocaron. Y esa es la historia. La última sección de mi plática habla sobre el 2008 y pueden ver, estas son imágenes que yo tomé alrededor del 2008 cuando el mundo se estaba acabando. A mí me encanta esta imagen de leonesa llena de heridas. Se hizo en un estilo constructivista, el futuro del capitalismo. Honestamente me acuerdo de las revistas de 1979, se parecían mucho a estas. Entonces no hay que olvidarnos, en el 79 la Unión Soviética invade Afganistán, los iraníes toman la embajada estadounidense, la isla Three Mile Island se cae. Entonces están pasando todas estas cosas en el 79 y me acuerdo que las revistas mostraban a Karl Marx en la revista Time. Son imágenes bastante increíbles, búsquenlas. Este momento, el otro momento fue en el 89, en donde se colapsó la Unión Soviética, donde se cae el muro, y en el 2008 tenemos el capitalismo que se está acabando, pero lo que está sucediendo realmente, especialmente en Estados Unidos, es una deuda gigantesca. Y esto fue lo que causó claramente el colapso del 2008. No por la deuda escolar, sino la vivienda. Y esto es de Occupy Wall Street, de una imagen que yo tomé, y aquí hay unas personas actuando la idea de que su deuda los está colapsando. En la ciudad de Nueva York, si quieres tener un grado de arte en Pratt o de la Universidad de Nueva York, simplemente pagas $80,000 solo por la colegiatura para tener una maestría, sin contar lo que cuesta vivir en Nueva York, que es carísimo, o sin contar lo que necesitas para hacer tu arte. La Universidad de Nueva York era menos cara, era una escuela pública, pero aún así es demasiado cara, en mi opinión. Entonces, los estudiantes estaban acumulando mucha deuda y no podían sobrevivir. Esto lo dijo un historiador y artista que recomiendo que busquen, Alan Moore, ahora vive en Madrid, y decía, me está costando mucho dinero ser artista. Entonces, el 2008 sucede y los artistas se empiezan a organizar y empiezan a pensar en este problema. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando en un sistema en el que una galería te dice, te voy a dar una exhibición. Ah, muy bien. ¿Y cuánto vas a pagar? ¿Qué? Nada. Ya te estoy dando una exhibición. ¿Qué más quieres? Entonces, un grupo llamado Working Artists for the Greater Economy decidieron organizarse y empezaron a hacer encuestas para los artistas. Wage, es Working Artists for the Greater Economy, demandaban pago para hacer, demandamos un pago por hacer el mundo más interesante. Y también dijeron, ahora estoy hablando sobre galerías públicas, no comerciales. Si tu galería le paga bien a los artistas, puedes tener aprobación. Y otras cosas empezaron a pasar. El New Museum en la ciudad de Nueva York muchos del personal que trabajaba ahí eran artistas también. Habían ido a la escuela, tenían una maestría, o eran artistas autodidactas. No se les estaba pagando buenos salarios, crearon un sindicato y se organizaron. ¿Qué hizo el museo? Contrataron a una empresa para desmoronar al sindicato, para que no se juntaran. Urgent Services, campañas. Esta es una empresa del sur que trajo el museo. Y es básicamente, los miembros sí crearon un sindicato para negociar un contrato. ¿Qué más está pasando? El Museo de Guggenheim. Los trabajadores del Guggenheim también se estaban organizando. También querían tener un sindicato. Otros museos en Nueva York también se están organizando. Es un fenómeno muy interesante. De nuevo, todos en el mundo del arte en Nueva York y en otros lados del mundo están empezando a decir cómo participamos en esta economía. ¿Cómo hacemos esta economía de arte que cuesta 6,000 millones de euros al año? ¿Cómo opera y por qué no estamos obteniendo una parte justa? ¿Por qué somos la fuerza laboral invisible? Y podemos hablar de esto cuando termine. Este es de Pablo Helguera, un artista que sé que ha visitado Puebla más de una vez y México en general. ¿Por qué esta? Porque el Guggenheim, como saben, tiene diferentes sucursales o intenta tener sucursales. Intentaron poner uno en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Este es el Guggenheim principal en Bilbao, en Venecia,
Claro que han tenido otros planes en otras partes, pero esta fue particularmente problemática por las condiciones políticas en ese país. Y por cierto, tomé esta imagen dentro de las oficinas de Guggenheim. Tomé esta imagen en Abu Dhabi. Esta es una isla cerca de la ciudad de Abu Dhabi y básicamente es la ciudad principal de Abu Dhabi. Es una isla desierta, no hay nada allí. O bueno, no había nada, porque esta imagen tiene 8 años. Decidieron que como Jeff Bezos quiere transformar Marte, transformarla en diferentes cosas para hacer un paraíso utópico, y el Guggenheim iba a ser parte de este proyecto. La isla Saadiyat significa en árabe la isla de la felicidad. El problema era que no es una isla de felicidad para la mayoría de las personas que trabajan allí. Esto es algo que hicimos, el grupo del que soy parte, la coalición Gulf Labor. Este fue el modelo propuesto para el nuevo Guggenheim por Frank Gehry, un arquitecto estrella, como decimos. Hubiera sido lo más grande que hubiera construido, y ciertamente el Guggenheim más grande. Y también tomé esas imágenes cuando estaba visitando la ciudad. Así se vería, o esta sería la versión ideal, al borde de la isla. Y esta es una imagen de cómo se vería. Entonces pasas de una isla desértica a esto. Aquí tenemos, pues sí, lugares para que la gente viva. Hay canchas de golf, hay parques, hay tiendas caras, hay instituciones educativas como la Universidad de Nueva York para que tus hijos puedan ir ahí. New York University ya tiene una sucursal ahí en Abu Dhabi, en la ciudad, y ya la van a mover. Este es el Louvre, que ya abrió hace un año. Cuando yo fui se estaba construyendo, y este es el Gehry. ¿Y esto qué es? Este es un esquema de bienes raíces para los ultra ricos, el 0.1%. Vives aquí, compras tus propiedades, tus hijos van a las mejores escuelas, tienes la mejor cultura, y es parte del futuro económico de la región de los Emiratos Árabes Unidos, de la región del Golfo. Porque ¿qué saben? Saben que se les va a acabar el petróleo en algún momento. Y esa es su fuente de ingresos más grande. Pero los trabajadores que trabajan ahí, la mayoría de los trabajadores de esa región están trabajando en condiciones muy terribles. Aquí esta noticia habla sobre que querían que la ONU investigara este maltrato de los trabajadores migrantes en los Emiratos Árabes Unidos, porque vienen de diferentes países. ¿Qué les pasa? Llegan al país, les dicen que van a tener un gran trabajo, que van a poder mandar remesas a su familia, pero cuando llegan tienen que poner su pasaporte en la mesa, se llevan su pasaporte y entonces no se pueden ir. Luego se dan cuenta de que el dinero que pensaron que les iban a mandar a sus familias se tiene que pagar para la visa que ya pagaron. Eso puede tardar 2 o 3 años con los salarios que obtienen, porque piensan que sus salarios van a ser más altas. Las condiciones de vida no son como pensaron y tampoco se pueden organizar, no pueden hacer nada, no hay sindicatos. Entonces tienes esta fuerza laboral que iba a construir el Guggenheim, que construyó el Louvre, y un grupo de artistas dijimos, oye, espérate, necesitas que las condiciones de estas personas sean tan buenas como en las Américas, como en Europa. Piensen en esas condiciones y qué significa. Son una institución de arte. Entonces fuimos a una junta con ellos y decían, claro, estamos de acuerdo con ustedes, son buenas personas, liberales, pero no nuestro problema, son los Emiratos Árabes, no podemos hacerles cambiar de opinión. ¿No les estás dando tu marca? Sí, ok. Esto pasó en un año. Y después llamamos a un boicot al museo. Dijimos, cualquier persona que se le pida trabajar en el museo, ya sea del Medio Oriente, no va a mostrar su trabajo. Pero, ¿cuál es el punto de tener un museo de arte contemporáneo si no hay artistas de ese lugar? Ese es un problema. Y entonces no estaban contentos. Estas son algunas de las condiciones de los trabajadores. Después de muchas reuniones y no llegamos a ningún lugar, decidimos que era hora de levantar la intensidad. Se creó un grupo pequeño. Decidimos hacer intervenciones. Esta mujer, de hecho,
no tiene un problema de discapacidad. Se está sentando en algo que les voy a mostrar ahora. De hecho, ella es una estudiante mía de Queens y estábamos practicando en esa área, cerca del museo, enfrente del Guggenheim. Fuimos allí. Esto fue May Day, el 1 de mayo del 2015. A las 10 de la mañana sale de su silla de ruedas y sale esta pancarta, que es: cumplan las demandas de los trabajadores ahora. Llegan los guardias y lo desmontan muy rápidamente. Y mientras está pasando esto, salen folletos al aire hablando de las condiciones del Medio Oriente. Entonces, como pueden ver, esto tiene mucho que ver con lo que se hizo en el 71. Esto está en el piso. Y aquí estamos en un círculo con otras personas que estaban apoyando. Este fue un día de la última exhibición de Arm Carrera. Pero en lugar de irnos, después de que pasó esto, decidimos quedarnos y decidimos ocupar el museo. Entonces nos sentamos en un círculo y nos rehusamos a irnos. El museo no sabe qué hacer. Decidieron cerrar el museo. No evacúan a las personas, simplemente ya no dejan que nadie entre. Y aquí estamos, sentados con personas, pero también hay personas afuera apoyándonos. Pero pronto todo el mundo se va. Y tenemos todo el museo para nosotros. Empezamos a caminar, viendo las exhibiciones. Solamente somos nosotros y los guardias, es todo. Pero después llegó la policía y nos dicen, estamos esperando la van para llevarlos. Y nosotros dijimos, ¿qué queremos hacer? Era complicado, porque 4 personas más y yo teníamos boletos para irnos a Venecia al día siguiente. Y si nos arrestaban, incluso si nos dejaban salir, tendríamos que estar toda la noche y perderíamos nuestro vuelo. Pero pensábamos, no van a sacar a la fuerza a los artistas del museo. Entonces sí, la policía se quedó 45 minutos y luego se fueron. Y dijimos, ok, ganamos al final del día, pero queremos hablar con la junta directiva del Guggenheim para que escuchen nuestras demandas. Esta es la parte final de mi historia. Mientras tanto, Okin Westerdahl, un curador increíble que acaba de morir, había invitado a Gold Flavor, no la parte activista, sino la otra parte, a la Bienal en 2015. Entonces, ese grupo hizo algo, es una historia muy larga, pero hizo un proyecto. Llegamos allí al día siguiente y decidimos hablar más de nuestras preocupaciones. Nos organizamos con un grupo allí llamado Sally Dogs, que era un colectivo que tenían un contrato con la ciudad. Decidimos que íbamos a tomar el Guggenheim en Venecia. Y este era nuestro plan de acción. Este es el Guggenheim Peggy, que está sobre el canal. Íbamos a llegar en barcos, íbamos a ocuparnos del muelle y mientras otras personas iban a llegar por otras puertas. Aquí estamos nosotros, llegando al Guggenheim en nuestros barcos, organizado por Sally Dogs. Algunas personas ya están allí colocando pancartas y con todas estas pancartas tomamos el muelle y desplegamos todo. Y esta fue la primera semana de la Bienal de Venecia. No dejábamos que los ricos llegaran con sus taxis súper caros, porque aquí llegan, ellos no podían hacer eso. Los mandábamos de regreso y las personas del otro lado no pudieron sostener la puerta porque no había suficientes. Entonces estuvimos aquí algunas horas, tal vez 4 horas. Finalmente hubo otro esfuerzo para tomar el museo y el museo sí se pudo, porque los Estados Unidos tenían su apertura en el museo esa tarde y querían que nos fuéramos. Entonces finalmente dijeron, y luego dijimos, oh no, pero ven a esta persona de aquí, nos está saludando. Y pensábamos, pues es un proyecto artístico de la Bienale. Entonces pues, se fueron. Hicimos que acordaran reunirse con nosotros, con la junta directiva en Nueva York. En Nueva York sí nos reunimos con ellos, hablamos sobre contratos que serían justos para los trabajadores y después hablamos de las negociaciones. Dejaron de trabajar en el museo, eso fue hace dos años. Todavía están hablando de revivir el museo, pero sí los avergonzamos con estas proyecciones de los edificios después de que se rehusaran a negociar con nosotros, incluyendo esta, que está en una casa
de un miembro de una junta directiva. Entonces voy a terminar aquí solo para decir que estos 3 grupos, cubriendo estos 3 periodos de tiempo, saliendo de este periodo de los 60 o del espíritu de los 60, pero también cambiando de diferentes maneras. Me voy a saltar esto y voy a volver a esto. ¿Qué podemos ver detrás del boicot o más allá de las acciones? Puedes hacer esto si tomas un museo. Muchas gracias. Ahora se abre a preguntas. Me voy a poner esto por si quieren hacer preguntas en español. Me lo van a decir en inglés. Y si tienen algo en lo que están trabajando aquí, díganlo, porque es una buena manera de decirles a los demás en lo que están trabajando también. Voy a intentar no extenderme tanto, porque no me sale. Tengo 2 preguntas. Una es, ¿cómo es posible que le dieron permiso del Departamento de Nueva York para colocar todos esos anuncios? Porque no puedo creer que si vieron lo que iban a colocar, les dieran permiso. Me pregunto cómo obtuvieron ese permiso. Y la otra es, ¿cómo carajos estos museos tienen tanto dinero? ¿Hay algún grupo? ¿Cómo carajos estos tienen tanto dinero para estas cosas? Y al mismo tiempo hay tantos museos o corporativos o galerías y artistas en general que no tienen dinero y que no pueden ni siquiera sobrevivir. Entonces me pregunto, ¿cómo es posible este contraste? 2 muy buenas preguntas. Voy a empezar con la segunda. Sí, todo el mundo debería estar en desacuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Debes entender que en Estados Unidos la mayoría de los museos no están apoyados federalmente. No se les apoya por parte del Estado. El Guggenheim, el Museo de Arte Moderno, estos son museos privados. Entonces se les apoya exclusivamente por fundaciones o dinero de fundaciones, corporaciones, etcétera. Entonces a ellos les dan dinero de la misma manera en la que todas las instituciones grandes, incluyendo la Universidad de Nueva York, así obtienen su dinero, teniendo bienes raíces, básicamente cobrando muchísimo por la escuela, y pues es una empresa comercial. No es así explícitamente, no venden arte del museo, claro, pero es casi lo mismo. Entonces se conecta mucho con el mundo del arte. Y en México es diferente, en Europa es diferente. En los lugares, yo diría que probablemente incluso los museos públicos como el Metropolitano o el de Brooklyn solo tienen 25% del dinero por parte de la ciudad y tal vez un poco del gobierno federal. Entonces tienen que rellenar esa brecha ellos. Entonces creo que sí, hay que entender. Estas instituciones intentan encontrar una manera de tener dinero. Sí, la pregunta es, cuando llega al punto en el que se vuelve un modelo de negocios que se transporta a todo el mundo. El Guggenheim también intentó abrir una sucursal en Finlandia y en Finlandia dijeron no, colapsó. Intentaron en Eslovenia, tenían todos estos planes y las personas empezaron a decir no queremos hacer esto. Y acerca de que muchos artistas no tienen dinero, pues sí, es verdad, porque el museo podría decir, pues sí, por eso no tiene que ver con nosotros. Bueno, sí tiene que ver con ustedes. Todos estos artistas y todos estos espacios pequeños están generando la cultura de la que tú te estás beneficiando arriba. Tienes que entender que este es lo de abajo que reproduce el mundo artístico de donde estás sacando todas tus ganancias. Este es el 99%. Entonces sí, claro que tienes razón al hacer esa pregunta. La primera pregunta, voy a intentar hacerla corta porque requeriría más tiempo. Inicialmente, en 1989, cuando comenzamos con el grupo, solo íbamos a salir en medio de la noche y colocar las pancartas, pero como Nueva York está tan lleno visualmente todo el tiempo, pensamos que nadie lo iba a notar y dijimos, bueno, pues hay que hacerlo más como de boca a boca. Alguien llegó al grupo con este hombre, Frank Audio, al departamento de transporte, que le había dado permiso a otros artistas de hacer otros proyectos y dijo, creo que podemos tener permisos solo por un año. Y le dije, ¿en serio? Y dijo, sí, intentémoslo. Entonces queríamos pensar en qué íbamos a poner en cada comunidad o en cada vecindario. Había grupos de comunidad que vieron lo que hacíamos, teníamos que votar, había una organización que nos estaba ayudando. Esto fue en 1992. Todo salió bastante bien. También tuvimos el
primero y único alcalde negro, David Dinkins. Le gustó tanto el proyecto que cuando se estrenó nos dio un diploma diciendo, este es ahora el día de Ripple History en Nueva York. El financiamiento era bastante precario, a nadie se le pagó que trabajó allí, nosotros usamos nuestro propio dinero para hacer lo que teníamos que hacer con la publicidad. No nos dieron becas, bueno, sí nos dieron una beca, pero pues era poco el dinero. ¿Por qué nos dejó la ciudad hacer esto? Creo que porque teníamos un alcalde bastante liberal en parte, y en otra parte porque la ciudad estaba en un estado tan degradado, como les mostré al principio, en donde podías hacer muchas cosas y la gente realmente no le importaba. Hagan lo que quieran hacer. Y en parte porque no les mostramos algunas de las cosas que íbamos a colgar. El mío era más controvertido, ahora no voy a hablar de eso, pero luego en 1994 y en el 98 tuvimos muchos problemas. Rudolph Giuliani ahora es el alcalde y él empezó incluso a criminalizar a las personas que hicieran cosas en la calle. Ahora no voy a hablar de eso, pero incluso, bueno, los artistas que vendían su trabajo en la calle los arrestaban. Se considera un derecho de la primera enmienda. Tuvieron que pelear contra él. Entonces todo cambió después de que llegó Giuliani al poder, y después de que hicimos ese último proyecto, la ciudad esencialmente cerró todos esos vacíos que permitían que la gente hiciera esto, y creo que nadie ha intentado hacerlo desde entonces. Esa es la mejor respuesta que se me ocurrió en tan poco tiempo. Pero me puedes enviar un mail y te lo puedo contar más. Muchas gracias, sí. Muy buena pregunta, muchas gracias. Cuando empezamos con el grupo de lectura, teníamos que retarnos para pensar en qué vamos a estudiar, porque no había libros de texto sobre esta historia. Teníamos que hacer nuestros propios textos sobre nuestras ideas y creamos nuestras propias maneras de hablar de esto. Eso fue un proceso bastante largo y complicado, pasó por bastantes cambios, y en ese periodo de tiempo cada vez más artistas, esto es en los 80s, en los 90, más artistas están empezando a pensar en las mismas preguntas, y empezamos a ver más en la academia cómo crear un curso o un currículum. Yo en ese momento no era profesor, solo he sido profesor durante 15 años. Entonces, esto ya estaba pasando alrededor de mí de diferentes maneras. Entonces, para cuando ya me hice profesor, pude ver cómo otras personas pensaban en ello, qué consideraban ellos, qué era el progreso, o bueno, empiezas aquí, terminas acá. Pero una de las cosas que me parecieron muy interesantes con este grupo fue que empezamos en 1981 y con diferentes miembros siguió hasta 1996, 97 quizá, y al principio todos estábamos de acuerdo en que debíamos leer esto y esto y esto. Walter Benjamin, Bertolt Brecht, tal vez un poco de Theodor Adorno, y nos involucramos mucho con Antonio Negri y el movimiento autónomo de Italia. Estaban estas etapas, pero cuando llegamos al final del grupo en los 90, nadie estaba de acuerdo en lo que quería leer. Queremos trabajar sobre feminismo, en psicoanálisis, queremos trabajar sobre la teoría queer. Era una especie de multitud de posturas que era casi imposible de navegar. Entonces yo diría que eso ha sido me parece bastante retador. Intento enseñarles a los jóvenes, algunos son muy impacientes, y creo que hay dos maneras, tal vez hay más de dos maneras, pero podemos pensarlo de dos formas. Una es la manera en la que a los artistas se les enseña la teoría. Le llamo el smorgasbord. Debería haber un término mexicano. Cuando sacan toda la comida, ponen un poquito de esto, un poquito de lo otro. Entonces es una teoría, le dan un poquito de esta teoría, un poquito de la otra teoría. Y entonces luego juntas tu plato completo. Y todo es muy interesante. No soy muy fan de ese enfoque, la verdad. Yo siento que necesitas tener ciertos cimientos para que cuando te encuentres con las otras ideas tengas una postura de la cual puedas trabajar y que puedas entender. Entonces yo les enseño a mis estudiantes de una manera bastante clásica. Empiezo con Platón. De hecho, empezamos a leer por qué no quería Platón a los artistas en la República, por qué no los querían, y los hago pensar en qué significó eso. Luego hablamos sobre Kant y la idea de Kant sobre la estética, porque es un aspecto súper importante del arte moderno y del arte contemporáneo. Sigue ahí, sin importar lo que quieras decir, Kant está ahí. Luego fue Foucault que dijo, vas por cualquier camino y eventualmente vas a encontrar a Hegel riéndose. Yo diría que en el mundo del arte sería Kant, ¿no? ¿Quién se reiría?
Entonces hablamos un poquito de Kant, no intentamos leer todo el libro, pero hacemos partes y de esa manera también hablamos de Marx y otras lecturas. Te podría dar todas, pero la idea básicamente es que creas ciertos cimientos de por qué estas ideas eran lo que eran. Puedes estar en desacuerdo, puedes decir, eso es una mierda, pero al menos entiendes un marco. No solo llegas de algo que no tiene muchos cimientos, pero es difícil. Y te diré la verdad, a la gente ya no le gusta leer. Ya, realmente. Y tengo que hacer que mis lecturas sean cada vez más pequeñas. Ahora agrego algunos videos, intento que sea entretenido, porque las personas sacan diferentes cosas. Luego piensan, ¿por qué estamos leyendo estos tipos blancos tan viejos? Y les digo, ya sé, pero te va a ayudar cuando empieces a pensar sobre asuntos negros o de asuntos de latinos. Esa es mi postura. Pero no estoy seguro. No sé si es la manera correcta, es solo lo que yo hago. Thank you. Sí, voy a intentar. No iría tan lejos para decir que éramos estalinistas, pero como dije, era un poquito leninista, muy, muy ligerito, pero era más centralizado y más jerárquico. Entonces, mi interpretación es que este grupo del que yo era parte había muchas generaciones. Entonces había personas que habían estado en el Partido Comunista en los 30 en Estados Unidos, había personas que habían estado involucradas en grupos activistas feministas en los 60, como Lucía, parte de la Nueva Izquierda, y personas que habían estado involucradas en un grupo, Mary Baraka, era una poeta bebop que después se volvió activista. Su nombre real era Leroy Jones, pero se cambió el nombre a Barack. Era un miembro de nuestro equipo, que también había sido parte de ese grupo, que era un sindicato antiimperialista y la mayoría eran africanos americanos. Entonces había todas estas aristas, pero que venían de un periodo de la nueva izquierda. Es decir, que estaba la idea de que estabas construyendo una visión alternativa sobre lo que debería ser la cultura, la política y la sociedad. Y ya sea Trotsky o lo que sea esa versión, no ibas a pensar en ¿qué pasa después del capitalismo? Empecemos ahora, empecemos a crear una alternativa al capitalismo ahora. Entonces había estructuras organizacionales que incluían sindicatos y en algunos casos incluían iglesias liberales, el movimiento de derechos civiles en el sur, incluía a iglesias evangelistas de izquierda. Ahora pensamos que son de derecha, pero no, realmente había versiones de izquierda de los evangélicos. También comités de estudiantes no violentos, esto era muy importante en los derechos civiles. Ellos salieron, ¿sabías que la política de comunista fue la primera organización en Estados Unidos de tener una persona afroamericana como vicepresidente en 1940? Entonces, había una historia entre los derechos civiles, diferentes ideas sobre el anticolonialismo, pero vinculado a esta idea de anticapitalismo o de la organización social, una estructura social que sería socialista. Yo creo que este grupo, PAD, heredó muchos de estos marcos de este periodo de los 60. Sí, la nueva izquierda criticaba a los partidos comunistas por su centralización, pero también llevaban a cabo el patriarcado y el racismo y el centralismo. Entonces todo se filtró un poco en el grupo. No todo era negativo. Sí pudimos lograr ciertas cosas con esa estructura, que era muy diferente a otros grupos. Esto es en 1980. Entonces, esa rebelión del 60, filtrando los partidos comunistas a través de lo que sucedió en Estados Unidos, que incluyó el Weather Underground y otros grupos que salieron de los estudiantes de SDS que estaban hablando de las guerrillas. Los 80 ya después pasó mucho tiempo y hubo este cambio en la economía que también hablé al principio, llevada a cabo por Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en el Reino Unido. Entonces yo siento que este grupo PAD, con su estructura más como menos flexible y más jerárquica, estaba conectada a este pasado que en el momento no parecía que estaba desapareciendo, pero estaba a punto de voltearse en muchos aspectos. Seguimos hablando de la liberación en cuanto al antiimperialismo, trabajar con los grupos antiimperialistas. Deberían leer algunas de nuestras ideas sobre lo que estábamos haciendo. Éramos un grupo de artistas en Nueva York, en solidaridad con todas las personas que buscaban liberación en todo el mundo. Ideas muy grandes, pero algo que tenía que ver en la contracultura, o bueno,
la contrahegemonía. En 1980 llega y tenemos una visión diferente de lo que podría constituir la cultura, la oposición a la cultura, qué constituye una economía. Y con el neoliberalismo hay un énfasis en políticas, no hablemos en la izquierda, que no creen realmente, estos libertarios no creen en las estructuras, quieren abolir el Estado. Claro que Marx hablaba de abolir el Estado, pero eso no sucedía después de que había, bueno, todo esto del comunismo. Ahora estamos hablando, vamos a deshacernos del Estado, de la izquierda, vamos a deshacernos de estas estructuras de gobierno y vamos a trabajar de una manera más horizontal. Esta cultura emprendedora neoliberal. Entonces, en lugar de pensar, voy a empezar un grupo de artistas y pedirle al gobierno de darme dinero, sino vamos todos a poner dinero. Sí lo estábamos haciendo en paz, pero aún así teníamos la idea de que tenía que estar vinculada al Partido Demócrata o de la izquierda. Group Material funcionaba de una manera más flexible, porque decía, aquí hay $10, vamos a rentar un espacio, vamos a hacer un proyecto, vamos a intentar esto, lo otro. Había un sabor de emprendedurismo acerca de la cultura de resistencia, y creo que PADD no lo veía. Y estamos empezando a ver esta parte más horizontal, más flexible. Sí somos un colectivo, pero también somos individuos. Y esto se conectaba de una manera con este momento más libertario, como yéndose más hacia un punto de vista anarquista. No digo que Group Material tenía estas posturas políticas. Sé de hecho que Tim Rollins era como más o menos un marxista y después evangelista, pero lo que digo es que había un sabor del momento que empezó a cambiar, y desde ese momento empezábamos a tener más ideas sobre táctica y no estrategia. Entonces Geert Lovick, el teorista holandés, trabaja en ciberespacio, y David García trabajaban en las ABCs de los medios tácticos, en donde tomaban al filósofo francés Michel de Certeau, que hablaba de la resistencia de la vida cotidiana, que claramente trataba de la falla del 68. ¿Qué hacemos en los 80 para resistirnos en ese momento? No vamos a tener esta alternativa socialista necesariamente que salga de la nada, pero se puede resistir de maneras pequeñas. Me voy a robar esto del mall, voy a trabajar más lento en mi trabajo, voy a hacer algunas tácticas o puntos de resistencia, y todo esto va a suceder. Y esta idea de la resistencia táctica, bueno, los medios tácticos, lo que decía García, empieza a dominar el discurso de los 90, de los 2000, y en coordinación con el movimiento antiglobalización. Bueno, para distinguirlo del que está pasando ahora. Tal vez contra globalización, porque no estábamos opuestos a la globalización, simplemente no queríamos que pasara con las corporaciones. Entonces teníamos esta idea de las tácticas. Las ideas de los medios tácticos, probablemente muchos de ustedes ya saben, intervienes en algún lugar, creas una disrupción y después te vas y creas otra disrupción en otro lugar y cambias identidad, pero no estás en un territorio. Esa es la diferencia entre estrategia y táctica. La táctica es estas pequeñas acciones, estas ocupaciones, disrupciones pequeñas, pero no para ocupar un espacio. Eso es lo que hace el otro lado. Ellos sí ocupan un espacio, y eso incluye a la izquierda más tradicional, que incluye el Estado, que incluye corporaciones. Entonces, como táctico, pensando en el grupo Yes Men, hay dos personas que se visten con trajes y llegan a una organización de la Organización Mundial del Comercio, y van a ir representando disque alguna empresa, y se empiezan a parar enfrente de las personas de la OMC. Eso es más o menos en el 92, y empiezan a hacer algo, empiezan a decir algo sobre la esclavitud, y empiezan a avergonzar a todas las personas que están allí, hablando de cómo ellos están involucrados en la esclavización de la gente. Las personas están así de qué está pasando. Muchos ni siquiera parece que lo entienden, y después se van y todos se quedan un poco expuestos. O alguien llega a la sala y dice, oye, tú no eres de la empresa que dijiste, y empiezan a tener esta conversación y finalmente se exponen como fraudes. Entonces hay un momento en el que esta táctica interviene y ahora dicen, no, sí tienes razón, sí somos este grupo, y se van. Pero al siguiente mes están haciendo otra cosa en otro lugar con otro disfraz. Este es otro modelo de resistencia que el que hacía PADD. Nosotros establecíamos otro tipo de cultura del arte en solidaridad con la liberación, con los sindicatos, etcétera, y son modelos completamente diferentes. Y creo que pueden ver la relación entre el 68, que se estaba desapareciendo, y la presentación de la cultura empresarial vis a vis con la privatización del liberalismo. Todo esto también cambia porque el internet
se empieza a regular, se empieza a legalizar y ahora los medios tácticos parece que es como historia ya. Te iba a preguntar cómo financias tus actividades, pero creo que ya lo respondiste cuando hablaste de aportar. No sé si has tenido o tengas medios o maneras más seguras de financiar tus actividades. La otra pregunta era, cuando nos mostraste la imagen de los archivos de PAD y del almacén en el MoMA, dijiste que ibas a volver a ello y que ibas a hablar acerca de la paradoja de los archivos. ¿Podrías hablar un poco de la crítica institucionalizada o tienes alguna opinión? Lo que ha sucedido en los últimos 20 años, crítica institucionalizada, si está domada o domesticada. Voy a responder tu primera pregunta primero. A lo largo de los años, sí hubo algunas becas para algunos proyectos, especialmente cuando Rudolph Giuliani intentó parar ese proyecto en el 98. De repente, muchas fundaciones querían darnos dinero porque lo odiaban mucho, ¿no? Entonces, nos dieron dinero. No era suficiente para sostener al grupo y el grupo se desmoronó, no solo por el dinero. Creo que es importante también reconocer que estos grupos también tienen una extinción, ¿no? No se institucionaliza. Tal vez eso es importante, no institucionalizar. Y yo soy profesor en una universidad ahora, entonces tengo seguridad. Entonces lo que haga ahora no me tengo que preocupar demasiado, pero el costo de vivir en Nueva York es tan alto que lo que les mostré ahora no se puede hacer ahora por los jóvenes. No tienes tiempo de estar yendo a juntas o pensar en proyectos porque solo estás pensando en cómo sobrevivir, cómo mantenerte. Es una de las cosas de las que ha hecho la economía neoliberal. También ha quitado el tiempo que existía para organizarse. Es muy político y es muy pobre económicamente. Entonces, tu segunda pregunta. Una de las personas que llamó a PADD, llamado Clive Footpath, era un bibliotecario en el Museo de Arte Moderno en ese momento y mencionó el nombre así en una junta. ¿Y por qué no le llamamos así? Entonces hubo una especie de vínculo chistoso con el museo, pero también Lucille Parkhead había trabajado allí. Entonces había diferentes conexiones con él. Y quiero decir que una institución tan grande como el MoMA, de hecho, tiene no solo capas, sino capas políticas. Entonces, las personas que trabajaron en la biblioteca y en los archivos y en el departamento de impresión, ellos tenían una política muy diferente de las personas que trabajaban en las pinturas o en la escultura. Y definitivamente no siempre estaban de acuerdo. Entonces, había este aspecto interesante. A mí no me hizo feliz que los archivos se fueran al MoMA. Pudo haber otros lugares, pero lo interesante es que sí los cuidan muy bien y sí están disponibles para becas o para las personas, los estudiantes. Y creo que ya dije esto en un seminario. Hace 7 años un curador fue contratado de Austria para que trabajara en la parte de los medios del museo y me conocía un poquito, conocía a Lucille y a Pat, y en cuanto llegó me mandó un mail, bueno, su asistente me mandó un mail: hoy quiero hacer algo con los archivos de PAD, porque estaban ahí en el museo, se habían usado una vez para una exposición, pero pues es todo. Entonces empezamos a trabajar en diferentes posibilidades, poner la genealogía del grupo, etcétera, y pasaron meses y ya no escuché nada. Me la encontré después y le dije: ¿qué pasó? Y me dijo: bueno, las personas en las instituciones tienen mucho cuidado de cómo hablan de las cosas, pero dijo que había hablado de eso y le habían dicho que no, ya no estaba en el museo después. Entonces, no estoy diciendo que sea como un veneno, ¿no? En la institución tienen miedo de abrir, pero siento que sí tiene algo este archivo, que es un poquito peligroso. Es como el zombie que te da miedo cuando salga, ¿no? Y que empiece a caminar por el museo. Y quiero pensar en esa posibilidad. Puede ser increíble, pero la idea de que realmente es una zona encriptada, peligrosa, que, bueno, sí, ahora está en el museo. Los museos, no solo el MoMA, están intentando ver qué van a hacer con las cosas. Pueden mantenerlas fuera de vista por un rato, pero ya no se puede. Hay una convulsión ahora en el museo. Incluso el Guggenheim tiene un programa para arte en práctica social. Nunca me invitarían a mí o a mi grupo, claro, pero sienten que tienen que hacer algunos ajustes sobre lo que está pasando. Entonces, esas fueron algunas de mis ideas sobre la institucionalización. Diré algo más sobre la crítica institucionalizada. Cuando hablé de los trabajadores del arte, que eran muchos artistas en el Guggenheim, del New Museum, del Whitney, había rumores acerca de ellos formando sindicatos, y mi opinión es que son una generación que estudió con personas como yo o
como mis profesores, y aprendieron sobre la crítica institucionalizada, claro, mientras estudiaban su maestría, y ahora lo están poniendo en práctica, pero no como arte. En ese sentido, lo están poniendo en práctica en su trabajo real. Y creo que la crítica institucionalizada está pues llegando, ¿no? Lo quieras o no. ¿Pensaste que solo Andrea Fraser, a quien amo y respeto, haga lo suyo y hable de cómo la crítica institucionalizada, yo soy parte del 1%, aceptémoslo? Ahora está pasando dentro de sus instituciones. Ese es mi análisis propio sobre lo que podría estar pasando ahora. Gregory, I had a... In Spanish. Tenía una pregunta que se parece en realidad mucho a la que te acaban de hacer. Me interesaba saber qué había ocurrido con esos archivos del PAD, pero quería tratar de poner esa pregunta en perspectiva con lo que creo que ocurre en el contexto local de Puebla, en donde por una parte hay al menos 6 instituciones que se dedican a la educación artística, la mayoría de ellas privadas, y en donde por otra parte en los últimos años se han abierto alrededor de unos 14 museos administrados por el Estado. Entonces me preguntaba, en un contexto, digamos, hiperinstitucionalizado como este, ¿qué horizonte o qué destino podrían tener este tipo de prácticas de las que nos has hablado hasta ahora? Y bueno, antes me interesaba como poner la pregunta en perspectiva con lo que había ocurrido con el museo, pero quizá la cambiaría a preguntarte o pedirte que trataras como de articularla con tus experiencias más recientes en estos proyectos en los que estás involucrado, que van un poco más allá, creo yo, de esa discusión de la que acabas de hablar, del paso de la crítica institucional a la institucionalización de la crítica, ¿no? No sé, cómo tratar de poner en perspectiva esas experiencias que has tenido más recientemente en torno a esa discusión con un poco lo que siento que podría ocurrir aquí en Puebla. Pues no podría hablar sobre Puebla específicamente, creo que vamos a tener esa conversación mañana con Alberto probablemente, pero sí, está claro que el mundo mainstream del arte en los museos están viendo todo este activismo y están intentando ver qué hacer. Entonces, por un lado, los artistas están sacando sus trabajos de las exhibiciones. Esto sucedió en el Museo de Whitney porque querían que un miembro de la junta directiva que renunciara, ¿no? Warren Kanders, este miembro de la junta, tiene una compañía, créanlo o no, este es el nombre de la compañía, Safariland. Y lo que hacen es como estos gas lacrimógenos para los policías se usaron en la frontera de Estados Unidos contra las mujeres y los niños y los hombres de los supuestos, de la caravana migrante, y se usaron en la Palestina, en Gaza. Fue interesante porque el personal del museo fue quien escribió una carta al museo diciendo: queremos que este hombre se salga de la junta directiva. Esta no es una institución sindicalizada, el Whitney. Entonces, si eres un personal del museo y escribes esa carta y yo soy el director, puedo decir adiós. Y más en Nueva York, puedo contratar 100 personas mañana para que hagan tu trabajo. Entonces fue algo muy valiente que hicieron, hablando de la crítica institucionalizada. Y luego llegaron otros grupos y empezaron a manifestarse. Esto sucedió durante varios meses. Sucedió el Bienal de Whitney y muchos artistas del Bienal crearon un trabajo sobre esta persona y su compañía, incluyendo arquitectura forense. Si no saben de esto, les recomiendo que lo busquen. Y aún así, no se salió de la junta directiva. Y luego, algunas de las personas en la Bienal de Whitney dijeron: ok, quiero que saquen mi trabajo de la exhibición. Y eran usualmente personas de color, entonces era más sensible para el museo. Y una vez que esto empezó a pasar y que llegaron cartas de la comunidad, incluyendo personas como Buclo, empezaron a escribir cartas, finalmente se salió del museo. Fue una pequeña victoria realmente, porque no has cambiado la estructura del museo, solamente sacaste a un miembro de la junta tóxico. Hay otros, pero este es un problema. Creo que esta es la etapa en la que estamos. Volviendo a tu pregunta, es sí, puedes presionar estas instituciones para que hagan esto o lo otro. Y creo que es interesante que esto está sucediendo en un nivel que es diferente de lo que fue en los 60 con World Arts Coalition, porque decían: somos los trabajadores, ustedes son la gerencia. Queremos tener derechos, queremos que las personas tengan derechos, pero no cuestionaban la estructura del museo. Ahora los artistas están diciendo: oye, espera, queremos descolonizar el museo. No queremos que las juntas directivas estén llenas de personas que no nos caen bien, y etcétera. Es un juego bastante diferente. La pregunta es: ¿te puedes hacer de esta persona o de esta otra persona? Pero no sé qué tan lejos puedas llegar hasta que el museo colapse. ¿Cómo se vería un museo postcolonial, descolonizado? ¿Cómo se vería eso? Todos los museos están construidos en ideas coloniales, ¿no? Hay una posibilidad de un museo. Creo que fue cuando empecé pensando: ¿qué podemos pensar que no podemos pensar?
¿qué es lo que no podemos visionar? Creo que ahí es donde estamos llegando rápidamente. Ya sea si se puede o no, o si se puede hacer algo, tenemos que ver después. No sé, el mundo del arte parece capaz de poner casi todo en vista, pero tal vez hay algunos límites sobre lo que puede hacer. Hans Haacke es un ejemplo interesante. Él ha tenido muchas exposiciones en Europa y en el resto del mundo, pero en Estados Unidos solo tuvo una grande, no la que le cancelaron, una en el New Museum en 1983. Ningún otro museo quería su trabajo. Va a tener su segunda retrospectiva en el New Museum en unas semanas. Entonces, todavía hay algunas áreas a los que los museos no se quieren acercar. Y vamos a ver qué va a pasar con esta exposición. No sé qué vaya a pasar. En cuanto a trabajar fuera de las instituciones, creo que sí hay que hacer eso. Creo que tienes que poner un pie adentro y un pie afuera. Y necesitas trabajar con esos ángulos. Y de cierta manera, Gulf Labor estaba haciendo eso, porque un grupo iba a la junta directiva con Armstrong Richard para hablar de cómo podíamos cambiar las cosas en Abu Dhabi, y la otra parte del grupo, no las mismas personas, entraban al museo y creaban conmoción poniendo presión en la situación de otra manera. Creo que yo sugeriría ese modelo, como adentro y afuera al mismo tiempo. No dejes el territorio, pero mantente afuera también. 17 museos, dijiste 14. Es muchísimo. Muchas gracias, Greg, muchas gracias por escuchar toda mi plática. Hemos tenido un invitado excepcional, no solo desde la perspectiva histórica, sino también personal, de alguien que trabajó directamente en muchos de los colectivos que Greg nos ha estado contando y que han respondido históricamente desde los 80 hasta ahora a distintas formas de trabajo, de flexibilización y de responder tanto a la coyuntura política como a la propia, y esto me pareció muy interesante, geografía urbana, a cómo la propia ciudad va cambiando y los colectivos también se adaptan a esa coyuntura. La presentación de Greg, no sé si me pueden poner el programa de completo, por favor. Si van a redes sociales, acá tienen abajo el muro, ya sea en Facebook o en Instagram, van a encontrar el programa completo, porque no solo son ponencias magistrales, sino que hay toda una serie de mesas que acompañan a estas introducciones temáticas. Van a encontrar también textos, videos, entrevistas, etcétera, etcétera. Greg ha dado de alguna manera la pauta para abordar el tema de la subjetividad neoliberal y la autogestión artística, ¿no?, en el contexto reciente de los 80 para acá. Del día de mañana tenemos 5 invitados a partir de las 6 de la tarde acá en el museo. Daniel Aguilar Rubalcaba, de Bikini Wax. Nos acompañará también Pilar Villela, artista, teórica, historiadora, que ha trabajado muy dilatadamente sobre el vínculo entre arte y trabajo, o para ser más exacto, precarización artística. Eduardo Nibón, que es pues un investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, que ha trabajado muchísimo sobre la tensión entre políticas culturales de Estado y organizaciones juveniles, ¿no?, y espacios de autogestión. Alejandra Jaimes Portugal, que nos va a acompañar desde Guadalajara, trabajó en un proyecto en Trama Centro y actualmente en la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Y Abril Sales, que tiene un proyecto actualmente en Monterrey que lleva por nombre Cresta. Entonces, se dan cuenta, apostamos también a diversificar los puntos geográficos para abrir esta conversación, que de nuevo quiero agradecer muchísimo a Gregory Cholet que haya compartido su tiempo con nosotros y su conocimiento, y continuamos mañana la conversación. Muchas gracias.